el favor de platicarnos, de hablarnos. Ay, perdón. Y Andrea Apolaro desde Uruguay, tendremos una transmisión vía Skype con ella y también le agradecemos muchísimo su presencia, su trabajo y sobre todo su paciencia, porque desde temprano está haciendo aquí con el equipo, está haciendo pruebas, y nos van a hablar de movimientos sociales y redes sociales. Entonces, para la Secretaría de Jóvenes de Morena y para Morena en Red, es muy importante este tema y estamos muy agradecidos con todos por esta participación, por esta colaboración. Entonces, les vamos a dar la bienvenida a cada uno de ellos con un fuerte aplauso, por favor. ¿Y qué les parece si… ¿Quién quiere dar inicio para empezar? Perfecto, vamos con Andrea. Y para que todos los que nos están acompañando desde Ustream puedan verla, ahí díganme. Ya está en la pantalla del otro lado. Aquí está. Ok. ¿Cómo va? Bien. Me imaginaba que los caballeros iban a decir las damas primero. ¿Se oye? Bien, bueno. Buenas noches a todos. Yo no los logro ver porque me aparece solo el cartel de la convocatoria. ¿Ustedes están transmitiendo? Ah, perfecto. Bueno, yo los escucho, aunque más no sea. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un orgullo, un honor poder estar en esta mesa con gente tan importante. Yo estoy acá, en el sur del continente, en la capital más al sur del Océano Atlántico, que es Montevideo, para hablar de las redes frente amplistas, que fueron una experiencia que fue muy importante en la pasada campaña electoral para que ganara Pepe Mujica las elecciones. Nosotros somos militantes, somos un grupo de frente amplistas que salimos a la calle indignados, como se habla tanto de los indignados del 15M o también, bueno, con lo que pasó en México con el Yo Soy 132. A mí me sorprenden de pronto algunas similitudes que podemos tener nosotros, solo que nuestro planteo fue como a la interna de un partido, porque nosotros veníamos de un primer gobierno del Frente Amplio, para el cual, bueno, ustedes saben todo lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? La dictadura mediante, después, bueno, los primeros años de democracia, para que al fin ganara el Frente Amplio las elecciones en el 2004. Y en la campaña pasada, que fue en el 2009, cuando la candidatura de Pepe, el Frente Amplio ya tenía 38 años en esa época, y estaba un poco quieto para nosotros, los frente amplistas de a pie, como decimos, un poco apaciguado y un poco jugado a sacar o a creer que la gente era importante en la campaña electoral. Y bueno, y nosotros salimos a la calle a defender eso, a defender el primer gobierno del Frente Amplio y a apostar por un segundo gobierno. Fuimos miles los convocados y logramos poner la política y la pasión en juego para una campaña electoral sin precedentes. Yo creo que esa es la mejor experiencia que podemos transmitir cuando hablamos de redes. Nosotros no éramos asépticos a la política, ni éramos gente que no estábamos interesada en los partidos, solo que logramos tener una mezcla de gente diferente, algunos sectorizados, otros no, como en mi caso. Lo otro que es importante decir es que cuando uno habla desde este lugar, hablo por mí, ¿no? Hablo por mi experiencia, y las redes no tenemos representantes ni lógica partidaria, entonces a veces también es un poco difícil de entender. El Frente Amplio en principio fue bastante resistente a nuestra propuesta por temor de los partidos a lo que podía ser los movimientos en red, y bueno, al fin logramos nosotros avanzar y ponernos delante del partido.
y convocar y hacer que las cosas pasaran con algunas cosas sencillas, como fue, por ejemplo, convocar a la gente a llevar los pedazos de historia del Frente Amplio para hacer una gran bandera, una bandera de más de 1 kilómetro que recorrió el país, en medio de una campaña electoral independiente, sin pedirle plata a nadie. La sostuvimos nosotros con el apoyo de la gente. Y bueno, eso demostró que hay otras formas de hacer política y que hay otros caminos que siguen siendo válidos. Yo creo que esa es la mejor experiencia que nosotros podemos transmitir hoy. Sí, yo te escucho, sí. Yo lo que no los veo. ¿Vieron? Sí. Lo que pasa es que no. A ver, dale. ¿Otra? No. Lo que pasa es que nosotros, yo cuando ayer ustedes planteaban el tema de la estrategia, pensé bastante en esto, ¿no? Porque en realidad nuestra estrategia, las redes hoy existen, están y nosotros las transitamos y las vivimos. Y nuestra estrategia no fue una estrategia de marketing político, de utilización de las redes con un fin de... Nuestra estrategia es la participación. Y las redes son un camino más de la participación. Nosotros no podemos estar ajenos a eso, y menos pueden estar los partidos políticos ajenos a la utilización de las redes. El asunto es que muchas veces pasa que los partidos tratan como por desconfianza, ¿no? Tratan como de controlar las redes o de tener una... Se comunican a través de las redes, por lo menos acá pasa, con una lógica totalmente partidaria. Nosotros nos da mucha risa cuando nos preguntan sobre temas como las redes que opinan de, como si nosotros pudiéramos opinar de algo en una cuestión clásica de partido, ¿no? Nosotros tenemos bien claro que somos un movimiento horizontal, un movimiento muy amplio y una cuestión que a veces podemos tener, digamos, como una base común, pero no profundizar en algunos temas, porque cuando profundicemos también perdemos esa amplitud, y a nosotros nos interesa seguir siendo ese movimiento amplio y horizontal. Entonces, lo que nosotros hicimos fue poner en juego algunas cosas básicas que me parece que, como pueden ser la participación. Nuestras actividades siempre son actividades donde la gente es protagonista. No tenemos discursos, ni oradores que hablen, ni otros que escuchen. Apostamos a generar un discurso en la acción. Apostamos a incluir siempre la alegría o la otra forma de hacer política que tenga que ver con eso, con creatividad, con alegría, con innovación, con otras cabezas, ¿no? Y eso ha sido como nuestro sello, y me parece que vale la pena transitar ese camino, ya no el camino de algunos que hablan y otros que escuchan, sino el camino de la participación. Yo creo que esa fue la clave, ¿no? Y no es que tengamos una agencia, ni mucho menos. En realidad nosotros, como pasa siempre en las redes, tenemos nodos de gente que de pronto se junta para una cosa y después se junta para otra con otros. O sea, y la confianza es la clave en todo esto, ¿no? Creer que con el que te juntás vale la pena, y creer que va a aportar y no desconfiar. Yo creo que va por ahí la clave. Y nos enfrentamos, vos me preguntabas, ¿a qué nos enfrentamos? Y nos enfrentamos primero a la duda, a la desconfianza, a que siempre se piense que atrás nuestro hay gente que nos paga, o partidos, o gente poderosa que nos financia. Nosotros, por ejemplo, aparte de haber hecho la campaña electoral, seguimos haciendo cosas, y este año hicimos una actividad internacional importante y trajimos a Manuel Castells y a un montón de gente del exterior, entre los que vino gente de Yo Soy 132. Y nosotros apostamos a que esa gente encontrara las formas de venir, o nosotros salir a buscar financiación con apoyo de los que quieran de acá, en una cuestión muy amplia, lisa, transparente, y creo que esas son las diferencias, ¿no? Lo otro es que siempre nos trataron de ubicar, cuando hablan de nosotros, como los jóvenes de Facebook,
o como una cuestión como ligada a lo menor o ligada a no tener las credenciales políticas, y nuestro movimiento logró pasar todo eso y ser un movimiento que atraviesa todas las generaciones. Yo, lástima que no se pueden ver unos videos, pero ahí se dan cuenta de que para nosotros fue muy importante los jóvenes, pero muy importante la gente más grande y la gente mucho más grande que en este país vivió toda lo que fue la dictadura, las consecuencias. Bueno, toda esa gente también estuvo en el movimiento y está, ¿no? Y todos tenemos algo para dar y bienvenidos sean. Hola Andrea, qué gusto que estemos compartiendo en la distancia. Mira, yo quería saber si además de esta bandera de 1 kilómetro que fungió como símbolo de la campaña del Frente Amplio, han intentado algún otro tipo de acción, actividad política, de incidir tanto en el debate nacional, en el Congreso o a nivel de gobiernos locales, municipales, si han logrado articular algún tipo de iniciativa y bueno, pues qué dificultades o qué alcances han tenido. No, sí, claro, no. Sí, claro, que nosotros venimos trabajando en red desde hace más de 10 años, ¿no? Con el surgimiento de las redes sociales, digamos, nuestra propuesta explotó, pero somos muchos los que estamos en una actividad en red desde los inicios acá en Uruguay. Nosotros, por ejemplo, fuimos propulsores de algo que cuando lo planteamos nadie nos daba ni 2 pesos por eso, que fue la elección del candidato del Frente Amplio, que hoy es Mónica Xavier, por elección directa. Nosotros ya veníamos planteando un Frente Amplista, un voto, y cuando recién arrancamos con eso, que lo hicimos desde las redes, nadie, y tuvimos entrevista con todos los partidos, todos nos decían que estaban de acuerdo, pero nadie se la jugaba a que eso podía ser cierto. Todos nos decían que no era el momento, que yo qué sé, 1000 excusas o 1000 situaciones, hasta que al final se logró hacer, y hace 2 años, el año pasado, este año no, el año pasado, se eligió por voto directo. Ya no fue en un congreso, ni en un plenario, ni en una actividad mediada, digamos, sino que la Frente Amplista fuimos a votar, y eso fue un cambio importante en la política y en las formas de participación. Y después nosotros tenemos muchas acciones en torno a distintos temas. Lo que pasa es que ya aparecen, digamos, como nodos donde la gente va, ¿no? Tenemos incidencia en los temas de derechos humanos, hemos hecho actividades de apoyo y de crítica a algunas cuestiones de la izquierda, siempre con esta cabeza de tratar de aportar y de que lo que nosotros hagamos contribuya al Frente Amplismo, que no quiere decir que no tengamos críticas con el partido del Frente Amplio. Por supuesto que las tenemos y por supuesto que las hemos planteado, y bueno, y nuestras actividades también van en el sentido de recoger eso y de ser como un lugar donde mucha gente se puede expresar, que si no de pronto no lo podría hacer, ¿no? El Frente Amplio hoy tiene una disposición de funcionamiento que a nosotros no nos parece que sea la mejor, tiene una disposición de funcionamiento territorial. Hoy nosotros ya podemos pensar que los territorios no son solo físicos, que la gente se comunica y participa desde otros ámbitos, y no hemos logrado que el Frente Amplio encontrara ámbitos de participación que no sean los físico-territoriales o las delegaturas por partido. Y en eso estamos, seguimos dando la pelea y seguimos dando la discusión. Y bueno, no sé si, yo creo que lo que hacen, ¿no? Empujar para que las cosas pasen, decimos nosotros. Y bueno, yo creo que ese es un gran aporte en el sentido también de los movimientos, ¿no? Nada se puede pensar si no es de esta forma, si no es de una forma comprometida y de una forma, ¿cómo decirlo? También importante y que no es contra, sino que es a favor. Yo creo que eso es lo importante.
movimiento social. Es decir, los movimientos sociales tienen sus características, digamos, las que conocemos, de que la gente se reúne, se convoca, se moviliza en torno a causas o locales o gremiales o nacionales, pero digamos la característica del movimiento es que es un movimiento más horizontal y no es jerárquico y tiene una estructura más flexible. Con la irrupción de las redes sociales estamos viendo que esta interconexión que hay entre activistas o la gente, pues está generando otro tipo de comportamientos políticos. Todos, ya es un lugar común decirlo, pero bueno, hemos visto que sobre todo a partir de la primavera árabe, de los indignados, de Occupy Wall Street, etcétera, las redes han jugado un papel preponderante, ¿no? En tanto que han contribuido, han sido una herramienta muy eficaz para construir la confianza, para salir a la calle, para impugnar en la movilización física, trasladar, digamos, el activismo, el ciberactivismo en las redes, en el internet, a impugnar y a tener resultados como los que hemos visto, de derrocar gobiernos, de impugnar políticas neoliberales y de pedir cambios en la dinámica de los países. Y yo creo que dado la primera etapa, que es esta etapa que hemos visto a partir de la primavera árabe, pues hay un periodo de reflexión de los alcances de esta experiencia, de los horizontes nuevos que se abren a partir de esta interacción de redes y movimientos sociales, y yo creo que está la reflexión de pasar de la actividad conectiva a la actividad colectiva, a la acción colectiva, de salir de la red a la calle. Ese es el gran reto de las redes en torno a los movimientos sociales y a los movimientos políticos, y eso implica, pues, por un lado, es un reto que, por un lado, tiene que llevar a construir, digamos, los espacios de apropiación del espacio público, tanto el espacio público virtual, digital, como el espacio público físico, plazas, calles, parques, en fin, lugares de habitación o de reunión, y que tenemos que llevar a eso. Entonces, yo creo que lo que está construyéndose en esta interacción de este sistema o de esta red de conexión en la acción, es decir, pasar de esta acción conectiva a la acción colectiva, está generando se está visibilizando un poder en manos de la sociedad que nos podría, si profundizamos en la reflexión, si imaginamos cómo podemos echar a andar este poder ciudadano, este poder social, yo lo llamaría un contrapoder, porque las redes sí se han convertido, y en el caso del 132 aquí ha sido muy claro, han impugnado, digamos, los medios tradicionales y han logrado, a partir de esa impugnación desde las redes, transformarlo en una acción política. Y ese poder de convocatoria habría que traducirlo, además de salir a manifestarse a las calles, de expresar en común estas acciones, tenemos que, el reto es cómo convertirlo, este poder, esta fuerza, esta capacidad, en una que podríamos considerar una fuerza, un poder constituyente, dado que tiene la capacidad de construir nuevas formas de organización, nuevas formas de convivencia, nuevas formas de intervención, y al mismo tiempo sus propias modalidades institucionales, sus nuevas formas de institución que le permita saltar a la acción, a la construcción de nuevas relaciones políticas. Y este cambio cultural, que me parece muy importante, pues es el que tenemos que potenciar. Y esto, pues evidentemente, rompe con los cánones, con la idea de la política que tenemos tradicional. ¿Por qué? Porque las redes nos obligan a que la relación por sí, así es la red, así se mueven, así funcionan los nodos, es horizontal. Y entonces el reto que se está trabajando a partir de la experiencia en las redes es que hay nuevas maneras de convivir, nuevas maneras también de construir pensamiento político y nuevas formas también de construir el programa y el plan de acción. Es decir, que en lugar de que una comisión o una dirigencia va a su escritorio, se reúne en secreto y luego da a conocer el plan de acción, lo propone a consideración de la asamblea, ya las redes nos permiten en tiempo real hacer este debate sin la presencia física en un principio,
pero con la posibilidad o con la necesidad y capacidad de salir a la calle, de encontrarnos en las plazas y darle concreción a estas interacciones en la esfera digital, pues nos llevan a pensar que las formas del movimiento, de los movimientos sociales, tienen que ser en red, necesariamente como reflejo de estas nuevas formas de comunicación. Y en ese sentido, yo terminaría esta intervención diciendo que, bueno, las redes han servido, por lo que hemos visto en la experiencia de diferentes movimientos, incluido México, con el 132 y otras experiencias que también se han dado, han servido para construir y coordinar la acción colectiva, pero también, y es la parte que se deja de lado, también han servido para darle sentido a esa acción, para crear un impulso y demostrar la fuerza que hay en la unidad de la pluralidad, y que esa es la fuerza que tenemos que rescatar para construir, porque hay que pasar de la interacción, de la difusión de información y esta capacidad de transformar la conectividad en acción colectiva a empezar a construir las alternativas sociales que necesitamos. Por un lado, de ser un contrapoder al poder instituido, exigir rendición de cuentas. Ahí en la segunda parte del debate yo voy a proponer una serie de medidas que podemos tomar para este tema de la rendición de cuentas a los representantes populares, a los gobernantes e incluso a quienes, digamos, juegan un papel, que tienen un papel de representantes de los movimientos e incluso de los dirigentes del partido, ¿no? Esto es importante porque es ahí donde se construye la democracia real, que tanto se exige hoy en el mundo y que esta generación está impugnando porque los sistemas políticos ya no responden a las realidades de los pueblos y por el contrario, están siendo sometidas, son esclavas del poder, de los poderes fácticos del mercado global, y entonces frente a ese vaciamiento del Estado, la sociedad tiene que tomar su papel y asumir la defensa del país y la defensa de sus derechos, y las redes son el espacio ideal para hacerlo. Desgraciadamente nuestro país tiene un problema, 35% de la gente está conectada a la red, entonces la mayoría de la población no tiene acceso a la red. Ese es un hándicap que tenemos que tomar en cuenta. Por eso el tema del acceso universal a la red como un derecho ciudadano es un tema estratégico, más cuando vemos que ahora con el tratado transpacífico que se quiere firmar a espaldas del pueblo de México, ya no sabemos a espaldas de los 11 restantes países que lo están analizando, donde hay un capítulo especial sobre la propiedad intelectual que afecta a las redes sociales, que afecta a los contenidos y que abre la puerta a la censura y a la persecución y criminalización de compartir información y compartir productos culturales a través de la red. Eso ya lo vivieron en España con la ley CINDE, ya el proyecto de ley SOPA, como se le denomina, ya en Estados Unidos también han actuado al respecto, y aquí nos quieren colar por la puerta trasera un tratado transpacífico que, bueno, no solo va a destruir la economía nacional y va a acabar con los recursos energéticos y va a permitir la entrada de los capitales a controlar el país mismo, sino que en particular en el tema de las redes va a abrir el espacio a la censura y a la persecución. Entonces tenemos que profundizar esta información e impedir que esto ocurra, ¿no? Ahí lo dejaría. Gracias. Muy bien, Jesús. Te preguntan algunas cosas aquí en el chat. Dice, bueno, la primera observación que hacen es que el reto debe ser dejar un poquito de lado el ciberactivismo para pasar a las acciones en calles. ¿Tú estás de acuerdo con esa parte o crees que se puede vincular ambas acciones? Bueno, ambas acciones están vinculadas. La contrainformación, la información desde la perspectiva ciudadana, y Wikileaks en esto nos aporta, digamos, la importancia que tiene el conocimiento de las verdaderas intenciones en este caso del gobierno norteamericano, pero del manejo de la diplomacia, como de por qué se toman decisiones. Ese trabajo de ciberactivismo es muy importante porque es el que rompe el monopolio de los medios tradicionales y que permite hacer llegar la información y la conectividad de causas muy remotas que podamos conocer y podemos actuar solidariamente o participar, etcétera. Eso es importante, pero el ciberactivismo tiene una limitación, que es solo activismo digital, virtual. Entonces lo que necesitamos es potenciar esa capacidad informativa y de conexión y volverla acción colectiva política en las calles, en las plazas, en los centros de trabajo, en las escuelas, en los movimientos, en los partidos,
en fin, en todos los espacios públicos donde y son complementarios necesariamente. Muchísimas gracias, Jesús. Ahora vamos a pasar con Epigmenio Ibarra, también a platicar de este tema. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan. Déjenme saludar al chat. Tenemos a Alfredo Gutiérrez, a Guaguacú del Distrito Federal, tenemos a nuestros compañeros de Nuevo León que siempre están acompañándonos. Muchísimas gracias, Grecia Benavides, y a todo el comité por allá. Y bueno, les recordamos que los esperamos por aquí, por favor, cada jueves a la misma hora. Llamen a todo mundo y vengan a escuchar la transmisión. Epigmenio, pasamos contigo. Bueno, con respecto a la situación, por ejemplo, en Uruguay, nos hablaba Andrea del ejercicio de participación a través de la red. Nosotros tenemos una situación distinta y muy crítica. Parte del soporte estructural del régimen son los medios de comunicación convencionales. Este régimen no hubiera podido subsistir sin la complicidad de los medios de comunicación convencionales, especialmente de la televisión. Está demostrado, y yo trabajo en televisión hace 20 años, que una golondrina no hace verano, que es imposible hacer que la televisión actúe de manera distinta como ha venido actuando todos estos años, y que incluso el papel de la televisión de ser soldado del PRI, de ser soporte del poder, a convertirse en el poder mismo, se ha vuelto cada vez más pernicioso. Es aterrador en este país leer la prensa diaria, ya no hablemos de la televisión. El nivel de uniformidad en el discurso, el silencio en torno a la guerra, la manera en que se glorifican las declaraciones más nimias de los funcionarios, la forma en que se reproducen las imágenes de estos funcionarios en todos los periódicos, no hay excepciones. En la radio, contadísimas excepciones también, pero en general lo que tenemos es una réplica del discurso del poder que nos va dejando mudos a quienes luchamos por la transformación del país. El régimen, además de esta complicidad, de este apoyo estructural de los medios de comunicación, cuenta con la posibilidad, autorizada por el Congreso, de emplear miles de millones de pesos cada año en campañas de imagen pública, que evidentemente son tremendamente eficientes. Las reformas van a pasar. Si hay una consulta ciudadana, si por acaso concedieran el punto de la consulta ciudadana, compañeras y compañeros, las reformas van a pasar, porque los mexicanos no somos libres, porque los mexicanos hemos sido raptados, secuestrados por los medios de comunicación convencionales y por la propaganda del régimen. Tenemos en este país émulos muy eficientes de Goebbels. Ya hubiera querido Goebbels en aquel tiempo tener los recursos y la capacidad tecnológica con la que cuenta este régimen, la capacidad de implantar ideas, convicciones, de deformar la realidad que tiene este régimen es brutal, única, inédita en la historia, y no ponemos suficiente atención en este asunto. Solo Felipe Calderón en 6 años gastó más de 40,000 millones de pesos en spots. Enrique Peña Nieto, al ritmo que va, superará con creces esa cifra. Entonces, desde mi punto de vista, no hay posibilidad de transformación sin comunicación. Si se trata de transformar pacíficamente un país,
este país ha de estar consciente o no ha de transformarse. La tarea de comunicación es pues la tarea esencial. Y si hablamos de la situación de México, las redes, compañeras y compañeros, no son parte de la estrategia, son la estrategia, porque no nos queda otra. Porque el cerco mediático que se ha venido denunciando es un cerco que no se va a romper, ni con la entrada de la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta cadena. Porque voy a hacer un breve paréntesis, armar una nueva cadena de televisión cuesta aproximadamente 1.500 millones de dólares. ¿Quién va a participar en una nueva cadena de televisión? Los mismos. ¿Qué intereses van a servir? Los mismos. ¿Qué papel van a jugar? El mismo. Entonces no cifremos las esperanzas de comunicar lo que en este país sucede en los medios convencionales. La prensa está sometida y lo estará más. Ya llegó el PRI, eso sabe hacerlo. La radio está sometida y lo estará más. La televisión está entronizada y de ahí no se va a mover. Nos quedan las redes. Y tenemos la enorme dificultad de la falta de conectividad. Solo el 35% de los mexicanos tienen acceso a Internet. ¿Qué nos queda? Quiero hacer dos reflexiones históricas. ¿Cuántos ciudadanos de la Rusia zarista sabían leer en el momento de la revolución bolchevique? Era irrelevante el número, era minúsculo. Y sin embargo Lenin puso un énfasis brutal en la labor de la prensa. Y se publicaba Iskra y circulaba Iskra. Y entonces la tarea no era que los obreros leyeran, era convocar a los obreros y que el que sabía leer se parara y leyera los artículos de Iskra. No hacía falta que supieran leer, hacía falta la imaginación y el coraje para reproducir lo que ese medio informaba. En El Salvador, en la Guerra Civil, Radio Venceremos. Radio Venceremos transmitía desde el frente, era objeto de bombardeos continuos y de un sistema de intercepción diseñado por los norteamericanos, que al detectar una señal radiofónica desde cualquier punto de Morazán, primero, en 8 minutos te ponía un batallón helitransportado encima. Segundo, establecieron sistemas de radiogoniometría para impedir que la radio transmitiera. Y en cuanto empezaba a transmitir la radio, iniciaban las acciones bélicas y las acciones de distorsión de la señal. ¿Qué hicieron los compañeros de la Radio Venceremos? Primero, para burlar los ataques enemigos, se conectaron a los corrales y por las cercas de ganado se transmitía la señal. Y cuando el ejército decía desde dónde están transmitiendo, decía de todo el departamento de Morazán. La creatividad, la audacia puesta al servicio de la comunicación. Segundo, cada segundo que había una intercepción, se mudaba la frecuencia y se daba la instrucción a la gente de que fuera buscando, y entonces uno perseguía la señal. Cuando fracasó eso, se estableció un sistema con el costo de muchas vidas para que todos los días a las 5 de la mañana se transcribiera el contenido de la Radio Venceremos y se entregara en las oficinas de los principales corresponsales extranjeros en El Salvador. Y era por primera vez en la historia una radio que se leía. Una radio que se leía. La tercera cosa que se hizo, y hago referencia a lo que dice Andrea,
fue que contra todos los cánones de una organización militar en guerra, se estableció un principio. La dirección, la comandancia general, no utilizaría los espacios informativos de la radio para hacer propaganda. Y se reconocían las bajas propias y las bajas infringidas al enemigo con un solo propósito: que la gente que había visto a sus muertos y los muertos de los otros no se sintiera engañada. Había que hablar con la verdad. Primero por la gente y segundo por los medios. ¿Qué terminó pasando? Que la fuente de información citada por el New York Times era, entre otras cosas, Radio Venceremos. Se ganó la credibilidad. Entonces, compañeros, no hay penetración del Internet en México. No. No la va a haber en mucho tiempo porque también la controlan ellos. No vamos a tener acceso a los medios de comunicación tradicionales, no los vamos a tener. ¿Qué nos queda? Las redes. ¿Cómo? Hay que inventar la forma de utilizarlas. Decían los anarcosindicalistas norteamericanos que bastaba una caja de manzanas para cambiar el mundo. Había que vaciar la caja de las manzanas, voltearla, subirse en ella y comenzar a hablar. Yo lo que propongo es que hagamos así como se ha hecho una campaña de afiliación a Morena, que hagamos una campaña para que toda la gente, incluso la que no tenga conectividad en casa, abra su cuenta de Twitter, abra su cuenta de Facebook, que hagamos un esfuerzo para ser multiplicadores de la acción de las redes ahí donde no hay conectividad, y que hagamos un esfuerzo para ser los cronistas de la transformación. El problema principal es que las cuentas más poderosas de la izquierda tienen que asumir una actitud de creatividad, innovación y diferencia. Si un oscuro bloguero logra convocar a decenas de miles en la Plaza Tahir, ¿qué haremos en México cuando Andrés Manuel López Obrador use el Twitter efectivamente? Cuando se grabe con su teléfono y diga estoy entrando a tal parte y no dependa de las cámaras de televisión. ¿Qué haremos cuando los dirigentes estatales se vuelvan cronistas? ¿Y qué haremos cuando los ciudadanos suban su foto y digan yo estuve y estoy en las calles y defiendo este país? Sin esperar a que lleguen los cineastas a hacer los videos. Esa es una experiencia que tuvimos con Yo Soy 132. Mientras la campaña formal del partido estaba esperando a que los actores llegaran a filmarse a un estudio, hicieran la cita y se arreglaran, maquillaran, presentaran, nosotros lo que hicimos, saquen su celular y fílmense. Demián Bichir se filmó a las 9 de la noche, lo subimos a la red a las 11, 2 días después teníamos 2 millones de visitas. Eso tenemos que hacer, inventar una nueva comunicación. Es tiempo de imaginación, es tiempo de audacia y es tiempo de poner enfrente las limitaciones para operar por sobre las limitaciones. Si en la guerra se pudo, ¿cómo no hemos de poder aquí? Si una organización militar pequeñita lo pudo, ¿cómo no podrá Morena con tanta fuerza que tiene? El reto, me parece, y con esto termino, es sacar el tuit a la calle. Lo que decía acertadamente Jesús, pasar de la acción conectiva a la acción colectiva. Y el otro reto es transformar la conectividad, hacerla un hecho humano cotidiano y encontrar la manera de multiplicar el efecto de las redes en la calle y de volvernos multiplicadores de la acción en la red. Gracias. Epigmenio, muchas gracias. La gente que está desde el chat de Ustream hace por aquí un comentario, uno de los usuarios, dice,
El uso de las redes también ayuda a la oligarquía a hacer guerra sucia. Hay que tener cuidado en ella. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, basta analizar las cuentas. ¿Cuáles son las cuentas más poderosas? Son las estrellas del canal de las estrellas. Puede que la izquierda, como decía Andrea, tenga sus resquemores con las redes. La derecha no. La derecha sabe de lo que las redes son capaces y la derecha las usa intensa y efectivamente. Nuestra tarea, y por eso hablo de una campaña de afiliación masiva a la red, es hacer contrapeso también en la red, porque si no, dentro de un ratito, hasta en la red vamos a estar mudos. Muchísimas gracias, Epigmenio, y gracias a todos por sus preguntas, a todos y todas. Les recordamos que pueden seguir haciendo sus preguntas vía chat de Ustream o hacerlas llegar también a las cuentas de nuestros oradores, de nuestros ponentes. Tenemos @epigmenibarra, @diaspol, @JesusRCuevas y @Andrea Apolaro. Entonces, por favor, hagan sus preguntas también y yo estoy segura de que les van a responder. Continuamos con Héctor Díaz Polanco, bienvenido y muchísimas gracias. Sí, bueno, gracias a todos. Muy fuerte ese, porque… Y muy contento de que estemos conectados con Uruguay y con Andrea. Gracias por la participación. Hay elementos de las cosas que se han indicado aquí con las que yo estoy de acuerdo, y son la mayoría, esa es la realidad. Me da mucho gusto darme cuenta de que hay una plataforma básica de acuerdos sobre cómo abordar esta cuestión de las redes. Quisiera señalar algunos puntos en lo que probablemente tenemos evaluaciones un poco diferentes. Yo tengo una idea quizás un poco diferente de la relación de la red con los procesos sociopolíticos, los procesos sociales, incluso culturales. Creo que hay un énfasis demasiado fuerte en el efecto unidireccional, en una sola dirección. Parecería que la red es un instrumento que a su vez produce unos efectos, y me parece que se trata más bien de una relación de retroalimentación. Y una vez establecido esta relación causal mutua, el punto es determinar qué lo dispara, qué dispara esa relación mutua de alimentación. Y yo me inclino por creer que no es la red, sino que son los procesos sociales, los movimientos, etc. Si